Había un salmo que Kathryn Kuhlman leía todas las noches, un salmo que ella había rodeado en rojo en su diario íntimo, rojo como la sangre, rojo como las lágrimas, rojo como la tinta que usaba solo para las cosas más importantes de su vida. Tuve ese diario en mis manos, y cuando vi ese círculo rojo, mi corazón se detuvo, porque finalmente lo entendí. Entendí por qué ella podía traer el cielo a la tierra, por qué multitudes salían sanadas de sus servicios religiosos, por qué hasta los médicos más escépticos no podían explicar lo que sucedía cuando ella oraba. Todo estaba allí, en ese salmo, rodeado en rojo. Pero déjenme contarles cómo encontré este diario, porque esta historia cambiará la forma en que oran para siempre. Era una mañana de martes cuando recibí la llamada. La voz del otro lado temblaba. Era Margaret, sobrina de Kathryn Kuhlman. Ella dijo que estaba limpiando la casa de su tía, una casa que permaneció cerrada durante años después de que Kathryn partió a la eternidad en 1976. Margaret encontró una caja escondida en el ático, una caja que ni siquiera la familia sabía que existía. Dentro de esa caja había fotografías personales, cartas que nunca fueron enviadas y un diario que Kathryn escribió a mano durante los últimos 5 años de su vida. Margaret me llamó porque conocía mi trabajo documentando la vida de grandes siervos de Dios. Ella quería que alguien preservara esos escritos. Pero cuando ella me habló del salmo rodeado en rojo, supe que tenía que ir a Pittsburgh inmediatamente. ¿Alguna vez han sentido que Dios estaba a punto de mostrarles algo que cambiaría sus vidas para siempre? Ese presentimiento que hace que su estómago se revuelva de ansiedad y expectativa al mismo tiempo. Eso fue exactamente lo que sentí durante todo el vuelo a Pittsburgh. Margaret me recibió en la casa donde Kathryn vivió sus últimos años. Una casa humilde, mucho más simple de lo que imaginarían para alguien que ministró a millones de personas. Cuando ella puso ese diario en mis manos, sentí como si estuviera sosteniendo algo sagrado. La tapa de cuero estaba desgastada, las páginas amarillentas por el tiempo, pero la letra de Kathryn aún estaba clara, aún estaba viva. Y entonces lo vi. Página 127, Salmo 139. Versículos 23 y 24, rodeados en rojo, con una anotación en el margen que me hizo tragar saliva. La anotación decía: Señor, esta es mi oración todas las noches. Examíname, conoce mi corazón, ve si hay en mí algún camino malo. Pero había más, justo debajo, una segunda anotación, esta escrita con tinta azul, en una fecha diferente. Él me respondió hoy. Durante el servicio, él me mostró. Margaret estaba sentada a mi lado, observando mi reacción. Ella dijo que su tía siempre hablaba sobre la importancia de tener un corazón limpio delante de Dios, pero nunca le contó a nadie sobre esta oración específica. Esta oración que ella hacía todas las noches antes de dormir. ¿Entienden lo que esto significa? Kathryn Kuhlman no se despertaba pidiendo a Dios que la usara. Ella no comenzaba el día suplicando por milagros. Ella no oraba primero para que el poder fluyera a través de ella. Ella terminaba cada día pidiendo a Dios que examinara su corazón, buscando algún pecado escondido, alguna intención equivocada, algún motivo impuro. Toda, santa, noche. Esto explica todo. Explica por qué cuando ella imponía las manos sobre alguien, la persona caía bajo el poder de Dios. Explica por qué cuando ella declaraba sanación, la sanación ocurría. Explica por qué cuando ella profetizaba, la profecía se cumplía. El poder no estaba en sus palabras. El poder estaba en la pureza de su corazón. Pero esperen, hay más, mucho más. Porque cuando continué leyendo el diario, descubrí que Kathryn no solo oraba esa oración. Ella pasó años desarrollando un método que ella nunca enseñó públicamente. Un método que estaba descrito en las páginas siguientes del diario. Ella lo llamaba la cirugía nocturna de Dios. Todas las noches, después de orar el Salmo 139, ella permanecía en silencio, completamente en silencio, por al menos 1 hora, a veces hasta la madrugada. Y durante ese silencio,
Ella permitía que el Espíritu Santo escudriñara cada rincón de su corazón, cada pensamiento, cada motivación, cada actitud escondida. Cuando Dios mostraba algo que no estaba bien, ella lo confesaba inmediatamente. No importaba cuán pequeño fuera, no importaba cuán insignificante pareciera. Si Dios lo señalaba, ella lo confesaba. Pero aquí está la parte que me dejó sin aliento, la parte que cambió mi propia vida de oración. Ella no solo confesaba, ella pedía a Dios que removiera eso de su corazón, literalmente lo arrancara, como una cirugía espiritual. Y entonces ella permanecía en silencio, hasta sentir la paz de Dios confirmando que la remoción se había hecho. Margaret me contó que a veces ella escuchaba a su tía llorando durante esas vigilias nocturnas, llorando en voz baja, como alguien que estaba pasando por un dolor necesario, un dolor que traería sanación. A la mañana siguiente, Catherine se despertaba diferente, con una luz en los ojos, con una ligereza en el espíritu, como si literalmente un peso hubiera sido removido de ella. Y era exactamente en esos días que los milagros más extraordinarios ocurrían en sus servicios religiosos. ¿Están comenzando a entender? El secreto no era una técnica de ministración, no era una unción especial que solo ella tenía, no era un don sobrenatural que Dios dio solo a ella. El secreto era un corazón completamente limpio delante de Dios, un corazón que ella limpiaba todos los días, un corazón que ella mantenía transparente como el cristal a través de esta cirugía espiritual nocturna. Pero déjenme mostrarles algo aún más impresionante, algo que está escrito en la página 134 del diario. Hoy descubrí que cuando mi corazón está limpio, no soy yo quien ora por las personas, es el propio Jesús orando a través de mí, sus palabras, su compasión, su poder. Yo me convierto solo en un canal completamente limpio. Un canal completamente limpio. Esto cambia todo, ¿no es así? Cambia la forma en que ven su propia vida de oración. Cambia la forma en que entienden por qué a veces sus oraciones parecen no tener poder. Por qué a veces sienten que existe un bloqueo entre ustedes y Dios. El bloqueo no está del lado de Dios. Nunca estuvo. El bloqueo está en nuestro corazón, en las cosas pequeñas que descuidamos, en las motivaciones impuras que fingimos que no existen, en los rencores minúsculos que guardamos, en las envidias sutiles que cultivamos. Catherine descubrió que Dios no puede fluir a través de un canal sucio, no porque Él no quiera, sino porque su pureza y nuestra impureza son incompatibles. Es como intentar pasar agua cristalina a través de una tubería obstruida. El agua está allí, la presión está allí, pero la tubería impide el flujo. Ahora imaginen conmigo. Imaginen si aplicaran el método de Catherine en sus propias vidas. Imagina que cada noche, antes de dormir, oras con total sinceridad el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y entonces permaneces en silencio, en un silencio real, dejando que el Espíritu Santo examine cada área de tu vida, cada relación, cada actitud, cada motivación escondida. Y cuando Él te muestre algo que necesita ser removido, lo confiesas inmediatamente, le pides que lo arranque de tu corazón, que lo remueva literalmente, y permaneces en silencio hasta sentir la confirmación de la paz de Dios, de que la limpieza se ha hecho. ¿Qué pasaría con tus oraciones? ¿Qué pasaría con tu intimidad con Dios? ¿Qué pasaría con el poder que fluye a través de tu vida? Margaret me permitió fotografiar algunas páginas del diario íntimo, páginas que contienen detalles específicos de cómo Kathryn Kuhlman practicaba esta cirugía espiritual, páginas que revelan los mayores obstáculos que ella descubrió en su propio corazón. Y uno de los descubrimientos más impactantes está en la página 156. Catherine escribió: «Descubrí hoy que mi mayor enemigo no era el diablo, era mi propio ego, mi necesidad de ser reconocida, mi sed sutil de aprobación humana.
Esto estaba bloqueando más el flujo de Dios que cualquier demonio jamás podría. Ego, necesidad de reconocimiento, sed de aprobación, la mujer a quien multitudes admiraban, la mujer a quien reyes y presidentes buscaban, la mujer cuyo ministerio impactó a millones de personas alrededor del mundo. Luchaba contra las mismas cosas que tú y yo luchamos. La diferencia es que ella no fingió que esas cosas no existían. Ella no espiritualizó sus debilidades. Ella lo llevó todo a la mesa de cirugía de Dios, todas las noches. Y Dios honró esa transparencia. Dios honró esa humildad. Dios honró esa valentía de ser examinada. En la página 167 hay una anotación que me hizo llorar. Literalmente llorar allí mismo, en la sala donde Margaret me mostraba el diario. Señor, yo no quiero que la gente salga de los servicios religiosos hablando de Kathryn Kuhlman. Quiero que salgan hablando de Jesús. Remueve de mí todo lo que llama la atención hacia mí misma. Deja que solo Jesús sea visto. ¿Y sabes lo que pasó? Dios respondió esa oración, porque hasta hoy, décadas después de su muerte, cuando la gente habla de los servicios religiosos de Kathryn Kuhlman, no hablan de su personalidad, hablan de Jesús, hablan de los milagros, hablan del poder de Dios. Eso es lo que sucede cuando un corazón está completamente limpio, cuando alguien se convierte en un canal totalmente transparente. Jesús se vuelve visible, el ego se vuelve invisible. Pero hay algo más, algo que descubrí en las últimas páginas del diario. Algo que Kathryn escribió pocos meses antes de partir a la eternidad. Ella habla sobre una revelación que recibió sobre el futuro de la Iglesia, sobre cómo Dios estaba buscando una nueva generación de personas dispuestas a pasar por la cirugía espiritual nocturna. Personas que valoraran más la pureza que la popularidad, más la transparencia que el talento. Y entonces ella escribe algo profético. Algo que me hizo entender por qué encontré este diario exactamente ahora. ¿Por qué Margaret me llamó exactamente ahora? ¿Por qué tú estás escuchando esta historia exactamente ahora? Llegará un tiempo cuando Dios levantará vasos limpios alrededor del mundo. Vasos que hayan aprendido el secreto de la cirugía nocturna. Y a través de esos vasos, Él hará cosas mayores que cualquier cosa que Él hizo a través de mí. Mayores. Ella dijo, mayores. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que Dios no solo quiere repetir lo que hizo a través de Kathryn Kuhlman. Él quiere superar. Él quiere hacer cosas aún más extraordinarias. Pero Él necesita vasos limpios, vasos dispuestos a pasar por la cirugía espiritual, vasos que elijan la transparencia en vez de la imagen, la pureza en vez del rendimiento. Y tal vez tú seas uno de esos vasos. Tal vez Dios te ha traído esta historia porque Él quiere invitarte a esta jornada de purificación, a esta aventura de convertirte en un canal completamente limpio. Pero necesito advertirte sobre algo que Kathryn dejó bien claro en el diario. La cirugía espiritual duele. Duele porque el orgullo se resiste. Duele porque el ego lucha. Duele porque preferimos esconder nuestras debilidades a exponerlas delante de Dios. En la página 189, ella escribe, el dolor de la cirugía espiritual es real, pero el dolor de vivir con un corazón impuro es mucho mayor, porque impide que Dios fluya a través de nosotros. Y no hay dolor mayor que saber que podríamos haber sido un canal, pero elegimos ser un obstáculo. Un canal o un obstáculo. Esa es la elección que tienes ante ti ahora. Y la decisión debe ser tomada, porque la neutralidad no existe en el reino espiritual. O estás permitiendo que Dios fluya a través de ti, o estás, de alguna manera, bloqueando ese flujo. Y el primer paso para convertirse en un canal es tener la valentía de orar como Kathryn oraba. El primer paso es tener la valentía de pedir a Dios que examine tu corazón. El primer paso es tener la humildad de escuchar lo que Él tiene que decir sobre lo que encuentra allí. Porque hay un salmo circulado en rojo, esperando por ti también.
Hay una cirugía espiritual que Dios quiere hacer en tu corazón. Hay una purificación que liberará un poder a través de tu vida que ni siquiera imaginas que es posible. Pero eso requiere una decisión que cambiará todo. Una decisión que Catherine tomó todas las noches durante años. La decisión de elegir la transparencia en vez de la comodidad, la pureza en vez de la apariencia, la verdad en vez de la imagen. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente te sometas a la cirugía espiritual de Dios, descubrirás lo que Catherine descubrió. Descubrirás que al otro lado del dolor hay una pureza que libera poder. Hay una transparencia que permite que Jesús sea visto a través de ti de una manera sobrenatural. Pero hay mucho más que necesito contarte sobre lo que encontré en ese diario. Mucho más sobre el método específico que Catherine desarrolló. Sobre los descubrimientos impactantes que ella hizo sobre los bloqueos espirituales que ni siquiera imaginamos que existen. Y sobre la promesa profética que ella recibió para esta generación. Una promesa que te dará una esperanza que quizás nunca antes hayas sentido. Porque cuando Margaret me dejó solo con el diario durante unas horas, descubrí páginas que ella misma nunca había leído completamente. Páginas que contenían lo que Catherine llamaba los 7 ladrones silenciosos. 7 cosas que roban el poder de Dios de nuestra vida sin que nos demos cuenta. 7 bloqueos espirituales que son tan sutiles, tan normalizados en la iglesia, que pasan desapercibidos, pero que, según Catherine, impiden que el 90% de los cristianos experimenten el poder sobrenatural de Dios. El primer ladrón que Kathryn Kuhlman identificó te sorprenderá, porque probablemente lo haces todos los días sin darte cuenta. Página 203. Anotaciones en tinta roja. Descubrí que orar por apariencia es un ladrón silencioso. Cuando oro en público pensando en cómo la gente me verá orando, mi oración pierde poder instantáneamente. Dios no responde a la performance. Él responde a la pureza. Orar por apariencia. ¿Cuántas veces has orado en público y sin siquiera percibirlo? Una parte de ti estaba preocupada por la impresión que estabas causando, por las palabras que estabas eligiendo, por el tono de tu voz. Catherine descubrió que incluso ese pequeño desvío de motivación, esa pequeña búsqueda de aprobación humana, era suficiente para bloquear el poder de Dios. En la página siguiente, describe un ejercicio que desarrolló para detectar este ladrón todas las noches, después de la principal cirugía espiritual. Revisaba mentalmente todas las oraciones que había hecho durante el día y se preguntaba en cuántas de esas oraciones estaba genuinamente enfocada en Dios y en cuántas estaba, aunque sutilmente, actuando para otras personas. La honestidad de las respuestas la asustaba, porque descubrió que incluso ella, Kathryn Kuhlman, oraba por apariencia más veces de las que le gustaría admitir. Pero aquí está lo que me dejó sin aliento. El ejercicio que desarrolló para liberarse de este ladrón. Comenzó a orar en lugares donde nadie podía verla. En el baño, en el armario, en el coche aparcado en lugares oscuros. Y en esos momentos de absoluta privacidad, oraba las mismas oraciones que hacía en público. ¿Y sabes lo que sucedió? Descubrió que sus oraciones privadas tenían mucho más poder que sus oraciones públicas, porque, en privado, no había actuación. Había solo una transparencia brutal delante de Dios. Esto la llevó a descubrir el segundo ladrón silencioso, y este te dolerá aún más. Página 217. El ladrón de la comparación espiritual. Cuando oro pidiendo bendiciones que vi a Dios dar a otros, mi motivación está contaminada. No estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Estoy buscando la vida de otra persona. Y Dios no puede bendecir la envidia disfrazada de oración. Envidia disfrazada de oración. Esto me cortó el corazón como una espada. ¿Cuántas veces has orado pidiendo el ministerio de otra persona? ¿El éxito de otra persona? ¿La familia de otra persona? ¿La prosperidad de otra persona? ¿Y pensaste que estabas siendo espiritual, pero en realidad estabas siendo envidioso?
Catherine descubrió que este tipo de oración no solo no tiene poder, sino que en realidad bloquea las bendiciones que Dios realmente ha preparado para nuestra vida. Porque cuando estamos obsesionados con lo que Dios les ha dado a otros, no podemos ver lo que Él ha preparado específicamente para nosotros. El tercer ladrón es aún más sutil, y apuesto a que nunca pensaste que esto podría ser un problema espiritual. Página 234. El ladrón de la prisa espiritual. Descubrí que cuando oro rápidamente, solo cumpliendo una obligación religiosa, mi oración se convierte en ruido en lugar de comunicación. Dios no tiene prisa, y cuando yo la tengo, no me encuentro con Él. Me encuentro solo conmigo misma. Prisa espiritual. La enfermedad de los cristianos modernos. Oraciones de 5 minutos antes de dormir. Lecturas bíblicas apresuradas en el tráfico. Alabanzas cantadas en automático, mientras la mente está en el trabajo, en los problemas, en los planes. Catherine descubrió que Dios no compite con nuestra agenda. Él no se ajusta a los espacios que quedan de nuestro día. Él quiere ser el centro alrededor del cual todo lo demás se organiza. Y cuando le damos solo los restos de nuestro tiempo, esos minutitos que sobran, nuestra vida espiritual se vuelve superficial, protocolaria, religiosa, pero no poderosa. En la página 245 hay una anotación que cambió completamente mi rutina de oración. Hoy decidí que ya no voy a medir mi oración por minutos. Voy a medirla por la profundidad de la conexión. Prefiero 5 minutos de transparencia total que 50 minutos de palabras vacías. 5 minutos de transparencia total, eso es revolucionario, ¿verdad? Porque no se trata de duración, se trata de intensidad, se trata de honestidad, se trata de realmente encontrarte con Dios, en lugar de solo hablar de Dios. El cuarto ladrón removerá tus convicciones sobre prosperidad y bendiciones materiales. Página 251. El ladrón de la negociación espiritual. Cuando oro ofreciendo algo a Dios a cambio de bendiciones, transformo la oración en negociación. Pero Dios no es un comerciante celestial. Él es un padre amoroso, y los padres no hacen negocios con los hijos. Ellos bendicen por amor. Negociación espiritual. Dios, si haces esto por mí, te prometo hacer aquello por ti. Catherine se dio cuenta de que este tipo de oración revela una comprensión distorsionada del carácter de Dios, como si Dios fuera alguien que necesita ser convencido para bendecirnos, como si su amor fuera condicional, como si sus bendiciones dependieran de nuestra actuación. Pero la realidad es lo opuesto. Dios quiere bendecirnos porque nos ama, no porque lo merezcamos, no porque ofrezcamos algo a cambio, simplemente porque somos sus hijos. Y cuando oramos con esta revelación, cuando oramos sabiendo que somos amados incondicionalmente, nuestra oración cambia completamente. Deja de ser negociación y se convierte en intimidad. El quinto ladrón está relacionado con algo que la mayoría de los cristianos consideran virtud espiritual. Página 267. El ladrón de la humildad falsa. Cuando oro diciendo que no soy digna de las bendiciones de Dios, estoy en realidad contradiciendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. La humildad verdadera es aceptar que a través de Jesús soy completamente digna del amor y las bendiciones del Padre. Humildad falsa. Esto va en contra de todo lo que muchos de nosotros hemos aprendido sobre cómo orar, ¿verdad? Señor, yo sé que no merezco nada, pero Dios, yo sé que soy un gusano, pero Padre, yo sé que no soy digno, pero Catherine descubrió que este tipo de lenguaje no es humildad, es un insulto al sacrificio de Jesús, porque Jesús murió específicamente para hacernos dignos. Él pagó el precio para que pudiéramos acercarnos a Dios con confianza, con valentía, como hijos amados. Cuando negamos nuestra dignidad a través de Jesús, estamos en realidad rechazando la obra de la cruz, y esto bloquea el flujo de las bendiciones de Dios. El sexto ladrón
es el más doloroso de identificar, porque afecta nuestros lazos más íntimos. Página 289. El ladrón del resentimiento santificado. Descubrí que guardar rencor y llamarlo justicia es uno de los mayores bloqueos para el poder de Dios. Cuando oro pidiendo bendiciones mientras guardo rencor, es como intentar llenar un cubo agujereado. El rencor lo vacía todo. Resentimiento santificado. Cuando espiritualizamos nuestra falta de perdón, cuando decimos que no podemos perdonar porque la persona no lo merece, cuando mantenemos distancia emocional y lo llamamos sabiduría, cuando guardamos rencor y lo llamamos justicia. Kathryn Kuhlman descubrió que el rencor es como un ácido espiritual. Corroe nuestra capacidad de recibir de Dios, porque un corazón que no perdona se vuelve impermeable a sus bendiciones. En la página 295 de su diario íntimo, describe la experiencia más difícil de su vida espiritual. El día en que Dios le mostró que guardaba rencor hacia alguien que la había criticado públicamente años atrás. Un rencor que ni siquiera sabía que existía. Un rencor que estaba bloqueando su ministerio sin que ella lo percibiera. Y ella escribió: «Hoy entendí que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando decidí perdonar, aunque no sentía ganas, algo se quebró en mi espíritu. Un bloqueo que ni siquiera sabía que existía desapareció. Y en el servicio religioso de la noche, el poder de Dios fluyó como nunca antes». Y finalmente, el séptimo ladrón, el más sutil de todos, el que ni siquiera los cristianos más maduros perciben que tienen. Página 312. El ladrón del control espiritual. Cuando oro, intentando convencer a Dios de lo que Él debería hacer, en vez de alinearme con lo que Él quiere hacer, mi oración se convierte en resistencia en vez de rendición. Y Dios no puede trabajar a través de la resistencia. Control espiritual. Cuando oramos como si supiéramos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. Cuando insistimos en nuestras propias soluciones. Cuando tratamos a Dios como un empleado celestial que debería ejecutar nuestros planes. Kathryn aprendió que la oración poderosa no es convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, es descubrir la voluntad de Dios y alinearnos con ella. Es cambiar nuestros planes por los planes de Él, nuestros sueños por los sueños de Él, nuestra agenda por la agenda de Él. Pero aquí está la hermosa paradoja. Cuando hacemos este intercambio, cuando realmente nos rendimos a la voluntad de Dios, descubrimos que sus planes para nuestra vida son infinitamente mejores que cualquier cosa que podríamos imaginar. En la página 325, Kathryn escribe sobre la experiencia que cambió para siempre su comprensión sobre la oración. Hoy dejé de pedirle a Dios que hiciera lo que yo quiero. Comencé a preguntarle qué Él quiere hacer a través de mí. Y su respuesta me dejó sin palabras. Sus sueños para mi vida son más grandes y más bellos que cualquier cosa que yo jamás haya soñado. Ahora, déjenme mostrarles algo que revolucionará su vida de oración. El método específico que Kathryn desarrolló para liberarse de estos 7 ladrones silenciosos. Ella lo llamaba el protocolo de purificación nocturna y estaba detalladamente descrito en las páginas 340 a 358 de su diario íntimo. Primer paso: aislamiento total. Kathryn siempre oraba en un lugar donde no podía ser vista ni oída por nadie, porque descubrió que incluso la posibilidad de ser observada afectaba la pureza de su oración. Segundo paso: silencio preparatorio. Antes de hablar cualquier palabra, permanecía en silencio absoluto por al menos 10 minutos, solo respirando, solo aquietándose, dejando que el ruido del día se disipara. Tercer paso: declaración de dependencia total. Comenzaba siempre con la misma frase: Señor, sin ti nada puedo hacer, sin ti nada soy, sin ti nada tengo de valor. Cuarto paso: la oración del Salmo 139, versículos 23 y 24. Siempre con las mismas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quinto paso. Silencio de escucha. Este era el paso más largo. A veces duraba horas. Permanecía completamente quieta, permitiendo que el Espíritu Santo escudriñara cada área de su vida, cada pensamiento, cada motivación, cada relación. Sexto paso. Confesión específica. Cuando Dios le mostraba algo, lo confesaba con detalles, no genéricamente, específicamente, llamando al pecado por su nombre, reconociendo exactamente dónde había fallado. Séptimo paso. Petición de remoción. No solo confesaba, le pedía a Dios que literalmente arrancara eso de su corazón, removerlo, extraerlo, como una cirugía espiritual. Octavo paso. Espera por la confirmación. Permanecía en silencio hasta sentir la paz de Dios, confirmando que la limpieza había sido hecha. A veces esto demoraba minutos, a veces horas. Noveno paso. Rendición de la agenda. Entregaba a Dios todos los planes del día siguiente, todas las expectativas, todos los sueños, y le pedía que hiciera solo lo que glorificara a Jesús. Décimo paso. Gratitud anticipada. Agradecía por las bendiciones que aún no había recibido, por la manifestación de la voluntad de Dios que aún no había visto, por la obra que Él haría a través de ella al día siguiente. Y entonces, solo entonces, dormía, con el corazón completamente limpio, con la conciencia totalmente tranquila, con el espíritu perfectamente alineado con Dios. Margaret me contó que en los días siguientes a estas vigilias de purificación, era imposible no percibir la diferencia en Catherine. Ella irradiaba una presencia, una autoridad espiritual, una confianza que no venía de ella, sino del propio Dios en ella. Y los milagros que ocurrían en esos días eran siempre los más extraordinarios, como si Dios estuviera esperando solo por un canal completamente limpio para manifestar su poder de forma sobrenatural. Pero hay algo que aún no les he contado, el descubrimiento más impactante de todos, algo que encontré en las últimas páginas del diario, algo que Catherine escribió solo 2 semanas, antes de partir a la eternidad. Una revelación profética sobre lo que Dios haría a través de personas dispuestas a pasar por la purificación nocturna. Una promesa sobre el avivamiento que vendría a través de vasos limpios. Página 401. La última anotación del diario, escrita con letra temblorosa, pero aún clara. El Señor me mostró que está preparando una generación de vasos limpios alrededor del mundo. Personas que valorarán más la pureza que la popularidad, más la intimidad que la imagen. Y a través de esas personas, Él derramará su espíritu de una forma que el mundo nunca ha visto. Una forma que el mundo nunca ha visto. ¿Entienden lo que eso significa? Significa que lo mejor aún está por venir. Significa que Dios no quiere solo repetir lo que Él hizo en el pasado. Él quiere superar. Él quiere hacer cosas nuevas, cosas más grandes, cosas que harán que las generaciones futuras miren a nuestra época y digan: fue en este tiempo que Dios se movió de forma extraordinaria. Pero Él necesita vasos limpios, vasos dispuestos a pasar por la cirugía espiritual nocturna, vasos que elijan la transparencia en vez del confort, la pureza en vez del rendimiento. Y tal vez ustedes sean uno de esos vasos. Tal vez Dios ha puesto esta historia en su camino porque Él quiere invitarlos a esta jornada de convertirse en un canal completamente limpio para su gloria. Pero la decisión es suya. Pueden continuar orando como siempre han orado. Pueden continuar viviendo una vida cristiana mediana. Pueden continuar siendo un cristiano común. O pueden tomar la decisión que Catherine tomó, la decisión de someterse completamente a la cirugía espiritual de Dios, la decisión de eliminar los 7 ladrones silenciosos de tu vida, la decisión de convertirte en un vaso limpio, a través del cual Jesús pueda brillar de forma sobrenatural. Imagina tu vida dentro de 1 año, si aplicas el protocolo de purificación nocturna. Imagina cómo serán tus oraciones, diferentes,
Imagina cómo será tu intimidad con Dios. Diferente. Imagina cómo el poder que fluirá a través de ti será diferente. Pero más que eso, imagina el impacto que tu vida tendrá en las personas a tu alrededor. Cuando te conviertas en un canal limpio, la gente no te verá a ti, verán a Jesús en ti. Y eso cambiará vidas. Eso transformará familias. Eso impactará generaciones. Porque eso es lo que sucede cuando alguien se convierte en un vaso completamente purificado. Jesús se vuelve visible. Lo sobrenatural se vuelve natural. Lo imposible se vuelve posible. Y al final de tu vida, cuando estés delante de Dios, Él no preguntará cuántos talentos tenías, cuántos dones recibiste, cuántas oportunidades tuviste. Él solo preguntará una cosa: ¿fuiste un canal limpio para mi gloria? Margaret cerró el diario íntimo después de que terminé de leer. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: ahora entiendo por qué la tía Catherine era tan diferente. ¿Por qué había algo en ella que no consigo explicar? ¿Por qué cuando ella oraba era como si Jesús mismo estuviera orando? Y entonces, ella hizo una pregunta que no puedo sacar de mi cabeza desde ese día. Si mi tía logró convertirse en un vaso tan limpio para Dios, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué ninguno de nosotros no puede? ¿Por qué tú no puedes? El salmo está ahí, rodeado en rojo, esperándote. La cirugía espiritual está disponible. El protocolo de purificación está revelado. La promesa profética está ante ti. La única pregunta que queda es: ¿tienes el valor de comenzar esta noche? Valor para orar el Salmo 139, versículos 23 y 24, con sinceridad total. Valor para permanecer en silencio y dejar que Dios examine tu corazón. Valor para confesar lo que Él te muestre. Valor para pedirle que retire todo lo que impide su flujo a través de tu vida. Porque al otro lado de esa valentía existe una vida que ni siquiera imaginas que es posible. Una intimidad con Dios que lo transformará todo. Un poder que fluirá a través de ti de forma sobrenatural. Y quizás, solo quizás, dentro de algunos años, alguien encuentre tu diario íntimo y en él verá anotaciones en tinta roja. Anotaciones sobre una vida totalmente entregada a Dios, sobre un corazón completamente limpio, sobre un vaso que escogió la pureza en vez de la popularidad. Y esa persona dirá: ahora entiendo por qué Dios usó a esta persona de una forma tan extraordinaria. ¿Por qué había algo diferente en ella? ¿Por qué cuando ella oraba era como si Jesús mismo estuviera orando? El salmo está rodeado en rojo. La puerta está abierta. La invitación está hecha. La decisión es tuya. Pero recuerda, los vasos limpios son raros. Los canales purificados son preciosos. Y Dios está buscando personas dispuestas a pagar el precio de la transparencia total. Personas dispuestas a pasar por la cirugía espiritual nocturna. Personas dispuestas a eliminar los ladrones silenciosos. Personas dispuestas a convertirse en vasos completamente limpios para su gloria. Quizás esa persona seas tú.